Como un grito en el desierto, el encuentro en la grande Chartreuse. En el retiro de los monasterios y en la soledad de las celdas, paciente y silenciosamente, los cartujos tejen el vestido nupcial de la Iglesia. San Juan Pablo II, carta a los cartujos, en el 9º centenario de la muerte de San Bruno. El empeño y propósito nuestros son principalmente vacar al silencio y soledad de la celda. Esta es, pues, la tierra santa y el lugar donde el Señor y su siervo conversan a menudo como entre amigos, donde el alma fiel se une frecuentemente a la palabra de Dios y la esposa vive en compañía del esposo, donde se unen lo terreno y lo celestial, lo humano y lo divino. Pero hay que andar mucho por caminos de aridez y sequedad antes de llegar a los manantiales de las aguas y a la tierra de promisión. Por eso conviene que el que vive retirado en su celda vele diligente y solícito para no procurarse ni aceptar ninguna salida de ella, fuera de las generalmente establecidas. Más bien, considere la celda tan necesaria para su salud y vida, como el agua para los peces y el aprisco para las ovejas. Si se acostumbra a salir de ella con frecuencia y por leves causas, pronto se le hará odiosa, pues, como dice San Agustín, para los amigos de este mundo no hay nada más trabajoso que no trabajar. Por el contrario, cuanto más tiempo guarde la celda, tanto más a gusto vivirá en ella, si sabe ocuparse de una manera ordenada y provechosa en la lectura, escritura, salmodia, oración, meditación, contemplación y trabajo. Entretanto, vaya acostumbrándose a la tranquila escucha del corazón, que deje entrar a Dios por todas sus puertas y sendas. Así, con la ayuda divina, evitará los peligros que frecuentemente acechan al solitario. Seguir en la celda el camino más fácil y merece ser contado entre los tibios. Los frutos del silencio los conoce quien lo ha experimentado, aunque al principio nos resulte duro callar. Gradualmente, si somos fieles, nuestro mismo silencio irá creando en nosotros una atracción hacia un silencio cada vez mayor. Para conseguirlo, está establecido que no hablemos unos con otros sin permiso del presidente. El primer acto de caridad para con nuestros hermanos es respetar su soledad. Si se nos permite hablar de algún asunto, sea nuestra conversación tan breve cuanto sea posible. Los que no son de nuestra orden, ni aspiran a entrar en ella, no se hospeden en nuestras celdas. Los monjes del claustro dedican todos los años 8 días a una guardia mayor de la quietud de la celda y del recogimiento. Lo que se ha acostumbrado a hacer normalmente con ocasión del aniversario de la profesión, Dios nos ha traído a la soledad para hablarnos al corazón
Sea pues nuestro corazón como un altar vivo, del que suba continuamente ante el Señor una oración pura, por la cual deben ser impregnados todos nuestros actos. Estatutos de la Orden de los Cartujos. Libro 1, capítulo 4. La guardia de la celda y del silencio. Dios ha conducido a su siervo a la soledad para hablarle al corazón, pero solo el que escucha en silencio percibe el susurro de la suave brisa que manifiesta el Señor. Aunque al principio nos resulte duro callar, gradualmente, si somos fieles, nuestro mismo silencio irá creciendo en nosotros, una atracción hacia un silencio cada vez mayor. Por eso, no les está permitido a los hermanos hablar indistintamente lo que quieran, con quienes quieran o el tiempo que quieran. Sin embargo, pueden hablar de lo que sea útil para su trabajo, pero en pocas palabras y en voz baja. Más allá de lo que corresponde a la utilidad del trabajo, solo pueden hablar con permiso, tanto con los monjes como con los extraños. Como la guardia del silencio es de suma importancia en la vida de los hermanos, es preciso que guarden cuidadosamente esta regla. En los casos dudosos, no previstos por la ley, queda a la discreción de cada cual el juzgar si le está permitido hablar y cuánto, según su conciencia y la necesidad. La devoción al Espíritu que habita en nosotros y la caridad fraterna piden que los hermanos cuenten y midan sus palabras cuando les está permitido hablar. Es de creer que un coloquio largo e inútilmente prolongado contrista más al Espíritu Santo y disipa más que pocas palabras, incluso ilícitas, pero enseguida interrumpidas. Frecuentemente la conversación que comienza siendo útil degenera pronto en inútil para terminar siendo reprensible. Los domingos y solemnidades y también los días dedicados especialmente al retiro guardan con más cuidado el silencio y la celda. Todos los días, desde el toque vespertino del Ángelus hasta prima, debe reinar en toda la casa un silencio perfecto que no podemos quebrantar sin verdadera y urgente necesidad. Porque este tiempo de la noche, según los ejemplos de la Escritura y el sentir de los antiguos monjes, favorece de un modo especial el recogimiento y el encuentro con Dios. No se permitan tampoco los hermanos dirigir la palabra sin permiso a los seglares que llegan, ni conversar con ellos. Únicamente se les permite devolver el saludo a los que encuentren al paso o se les acerquen, y responder brevemente a lo que les pregunten, excusándose con que no tienen permiso para hablar más. La guarda del silencio y el recogimiento interior requieren una especial vigilancia de parte de los hermanos que tienen tantas ocasiones de hablar. No podrán ser perfectos en este punto si no procuran atentamente andar en la presencia de Dios. Estatutos de la Orden de los Cartujos, Libro 2, capítulo 14. El silencio. Nicolás Diat. ¿Por qué buscar el silencio? En una carta a sus hermanos cartujos, escribe San Bruno: Alegraos, pues, mis carísimos hermanos, por vuestra feliz suerte y por la abundancia de gracias que Dios
ha prodigado en vosotros. Alegraos de haber escapado de las tumultuosas aguas del mundo y de todos sus peligros y naufragios. Alegraos de haber llegado a poseer el sosiego y la seguridad, anclando en el más resguardado puerto. Muchos son los que quisieran arribar a él, muchos incluso se esfuerzan por alcanzarlo, sin lograrlo. Muchos, en fin, después de haberlo conseguido, no son admitidos, porque a ninguno se lo había concedido el cielo. El primer cartujo invitaba a menudo a dejar las sombras fugitivas del mundo, esos ruidos que ya entonces disipaban el espíritu y el corazón de los hombres del siglo XI. Para empezar esta inusual entrevista que nos ha reunido en la grande Chartreuse, Gran Cartuja, podemos volver sobre los orígenes del deseo del silencio. Cardenal Robert Sarah. La auténtica búsqueda del silencio consiste en buscar a un Dios silencioso y en busca de la interioridad. Es la búsqueda de un Dios que se revela en lo más hondo de nuestro ser. Los monjes son buenos conocedores de esta realidad cuando deciden apartarse del mundo y de esta generación malvada y adúltera. Lucas 12, 29-32, Mateo 12, 39. Nadie mejor que San Agustín nos ha hecho avanzar en el conocimiento de la realidad más esencial del hombre. La mirada que lanza a su propio pasado es una clarividencia admirable. Agustín quiere hacer descubrir en lo más íntimo del ser humano la ausencia de Dios en el pecado, la necesidad de Dios en la inquietud, la venida de Dios en la salvación, la presencia de Dios en la vida de la gracia. Piensa que el conocimiento del hombre conduce al ser, a un Dios más íntimo que lo más íntimo de uno mismo. El autor de la famosa frase Noverim me, noverim te, afirma a lo largo de toda su obra que el conocimiento propio y el conocimiento de Dios están íntimamente unidos. Ir en busca de Dios no consiste en salir de sí mismo para hallar un objeto en el mundo exterior, sino en separarse de ese mundo y replegarse en uno mismo. No quisieras derramarte fuera, entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior reside la verdad. Las personas viajan, dijo San Agustín, para maravillarse ante las alturas de las montañas, las enormes olas del mar, los largos cursos de los ríos, la inmensa vastedad del océano, el movimiento circular de las estrellas, y, sin embargo, se contemplan a sí mismos sin mostrar el menor asombro. Esta es también la doctrina espiritual de San Gregorio Magno. Penetra en ti, hombre, sondea lo más recóndito de tu corazón. Aconseja. Para acceder a Dios, el hombre primero debe conocerse. En Los Moralia afirma San Gregorio que para elevarse a la visión de Dios, el alma antes tiene que concentrarse, recogerse, ovillarse en sí misma. El hombre no puede esperar conocer a Dios sin haberse encontrado a sí mismo, es decir, sin haber confesado ante los demás hombres sus buenas y malas acciones para alabanza de Dios.
¿quién puede no admirar la lucidez de San Agustín? Oh Señor mío, siento que tú estabas delante de mí, pero como yo había huido de mí mismo, no me encontraba. ¿Cómo iba a encontrarte a ti? El silencio es un elemento sumamente necesario en la vida de cualquier hombre. Permite el recogimiento del alma, protege al alma de la pérdida de su identidad, previene al alma frente a la tentación de apartarse de sí misma para ocuparse de lo externo, lejos de Dios. Si el ser humano quiere atrincherarse en el fondo de su corazón, en ese hermoso templo interior, para examinarse y constatar la presencia de Dios en él, si quiere conocer y comprender su identidad, necesita guardar silencio y conquistar su interioridad. ¿Cómo es posible descubrirse en el ruido? La clarividencia y la lucidez de un hombre respecto de sí mismo solo pueden eclosionar en la soledad y el silencio. El hombre silencioso tiene una capacidad mucho mayor de escuchar y permanecer ante Dios. El hombre silencioso encuentra a Dios dentro de él. En toda oración, en toda vida interior, son precisos un silencio, un soterramiento, una discreción que inviten a no pensar en uno mismo. En los momentos importantes de la vida, el silencio se convierte en una necesidad esencial. No obstante, no buscamos el silencio por sí mismo como si fuera nuestro fin. Buscamos el silencio porque buscamos a Dios y le encontramos si guardamos silencio en lo más profundo de nuestro corazón. Dom Dismas de la Sus. Para los hombres, el silencio consiste simplemente en la ausencia de ruido y de palabras, pero la realidad es mucho más compleja. El silencio de una pareja que cena a solas puede expresar la profundidad de una comunión que no tiene necesidad de palabras, o bien puede que los dos sean incapaces de hablarse. El primer silencio es un silencio de comunión y el segundo es un silencio de ruptura. Estas dos manifestaciones opuestas contienen un mensaje muy claro. El primero dice, te quiero. El segundo, nuestro amor se ha acabado. ¿Cómo se transmite este mensaje? A través de la mirada, de los gestos y del corazón. En el primer caso, una mirada de amor. En el segundo, bajando la mirada. La una expresa el deseo de un encuentro más profundo. La otra, el fracaso de la relación. Es evidente que de lo que queremos hablar en este libro es del silencio de comunión y de la riqueza que conlleva. No obstante, también en el interior de ese silencio es amplia la diversidad. El hombre puede callar para escuchar y para recibir todo lo que contiene el silencio del otro. Puede callar para expresar de otro modo lo que no pertenece al lenguaje de las palabras, o porque la realidad que tiene delante es demasiado grandiosa para ser capaz de decir algo. ¿No existe un diálogo silencioso entre una madre y el niño que lleva en su seno? A veces ella le habla, quizá ya le haya puesto un nombre, pero lo habitual es que se limite a sentirlo. Recuerdo que durante la visita anual de mi familia al monasterio, mi hermana estaba encinta y de repente, en medio de una conversación, sonrió abiertamente. Como el contexto no daba pie a ello, le pregunté, ¿por qué sonríes, Irene? Y me contestó, se mueve.
No hacía falta preguntar quién se movía. Me gusta esta imagen de la mujer encinta porque expresa muy bien el tema de la interioridad. No hay necesidad de palabras. Ese quién está ahí y basta. Cuando ese quién es Dios, se acerca a la oración, porque la adoración y el silencio son hermanos. Estoy totalmente de acuerdo. Es más, ¿cómo puede vivir un sacerdote fuera del silencio? El gran misterio de la Eucaristía que celebra a diario es motivo suficiente para que consagre buena parte de su vida al silencio, de donde debería brotar el canon, cargado de poder y de sentido. El canon es lo que de más sagrado y más divino contiene la misa, que debe estar rodeada de dignidad, de silencio, de sacralidad. El oficio nos dispone a ello. Todas las criaturas se enmudecen, salvo el sacerdote, que tiene el poder de hablar por todos y en nombre de todos ante la majestad divina. El sacerdote une a los hombres con Dios mediante frases sencillas que son palabras divinas. Sitúa a la humanidad ante Dios gracias a las palabras de la consagración con las que pronuncia el Verbo del Padre. Determina la presencia del Verbo en el tiempo, en un estado concreto, encarnado y sacrificado. El sacerdote tiene que saber cuándo hay que callar y cuándo hay que hablar. Es importante orar 7 veces al día para alabar a Dios y confesarlo ante los hombres en la Santa Misa. La dignidad sacerdotal nos obliga a rendir cuentas del significado de nuestras palabras. Todo en él, cuerpo y alma, debe proclamar la gloria de Dios. Por eso, la palabra es más importante que la vida o que la muerte. No necesariamente tiene que sonar alto en este mundo, siempre que se haga escuchar en el cielo. Y, para alimentar esa palabra, lo más importante es guardar silencio. ¿Cuándo? Casi todo el tiempo restante. El narcisismo del exceso de palabras es una tentación de Satanás. Conlleva una forma de exterioridad detestable, en la que el hombre se recuesta en la superficie de sí mismo, haciendo ruido para no escuchar a Dios. Es fundamental que los sacerdotes aprendan a guardarse para sí las palabras y las opiniones que no merezca la pena meditar, interiorizar y grabar en el fondo del corazón. Debemos predicar la palabra de Dios, no nuestras insignificantes opiniones. Porque si evangelizo, no es para mí motivo de gloria, pues es un deber que me incumbe. Ay de mí si no evangelizara. Esta predicación exige silencio, si no, es una pérdida de tiempo, mera verborrea, sentenciosa. El exhibicionismo espiritual, que consiste en exteriorizar los tesoros del alma exponiéndolos sin pudor, indica una trágica pobreza humana y la manifestación de nuestra superficialidad. Muchas veces hablamos porque creemos que los demás esperan que lo hagamos. No sabemos callar porque nuestro dique interior está tan agrietado que ya no frena la manera de nuestras palabras. El silencio de Dios debería enseñarnos que hay que callar a menudo. Quienes buscan de verdad a Dios atraviesan siempre las cámaras del silencio para alcanzar los territorios que nos acercan a las moradas divinas. La gran cartuja
es una de esas cámaras. Esta noche, durante el oficio celebrado en la iglesia del monasterio, me ha conmovido mucho el silencio. Mientras el coro estaba totalmente sumergido en la penumbra y cantaba sin luz alguna, pensaba que la oscuridad es un extraordinario invento de Dios. Lo simplifica y lo unifica todo, disimulando las diferencias, las distinciones, las asperezas, los detalles que distinguen a unos monjes de otros, sumiendo en la noche cualquier distracción. En esa oscuridad donde tan solo brillaba la luz tamizada del sagrario, símbolo de la presencia real, me he fundido con los cartujos. Nada me distinguía de ellos. Solo el ojo de Dios percibía una mancha negra e indigna en medio de esas almas puras vestidas de blanco. Era como si estuviéramos en la noche de la vigilia pascual. ¿Acaso no son todos los oficios una auténtica vigilia pascual? A lo largo de todo el oficio nos envuelve la noche. Nos escucha cantar los salmos y los cánticos de los tres jóvenes, fríos y heladas. Bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Noches y días, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Montes y cumbres, bendecida al Señor. En ese oscuro silencio hemos cantado el himno de acción de gracias por la luz que vamos a recibir. Y aquí está Cristo. Ha llegado. Habita entre nosotros. Su presencia silenciosa brilla en el fondo de la iglesia gracias a la lámpara del sagrario. Esa zarza ardiente que arde sin consumirse por amor a nosotros. Desciende a lo profundo de la noche, reuniendo en torno a él a los pobres, a los que buscan a Dios, y también a nuestros padres en la fe, los patriarcas, los profetas, los ángeles y los que viven de la gran tribulación, los que han lavado sus túnicas y las han blanqueado con la sangre del Cordero, están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. La noche es maternal, fascinante, purificadora. La oscuridad es como una fuente de la que los monjes salen limpios e iluminados, ya no separados, sino unidos en Cristo resucitado. Dice usted que la noche es purificadora. Yo diría que es también reveladora. Por la noche somos plenamente conscientes del ruido que habita en nosotros, de los pensamientos que se escapan y nos arrastran un poco a todas partes. Durante el día ocurre lo mismo, pero lo vemos menos. Guardar el silencio de los labios no es fácil, no es difícil. Basta con quererlo, pero el silencio de los pensamientos es otra cosa. Nos gusta cantar de noche, aún a riesgo de cometer errores. ¿Por qué? Nos resulta fácil explicarlo. Cuando se encienden las luces, los libros, los rostros, todo se hace presente, cercano, como una realidad inmediatamente aprehensible. Cuando las luces se apagan y solo queda la del sagrario, ahí están nuestras voces y aquel a quien se dirigen, que permanece oculto. La noche revela el misterio.
La noche y el misterio son hermanos de sangre. Para nosotros, el misterio es una realidad muy positiva. Somos como los niños que contemplan el mar por primera vez, fascinados por lo que ven. No dejan de adivinar lo que está más allá. Escapa con mucho a sus ojos e incluso a su imaginación. Pueden decir que han visto el mar, que lo conocen y al mismo tiempo que les queda todo por descubrir de él. Cuando se trata del mar sin orillas, el infinito de Dios, el misterio ofrece una apertura sin fin hacia aquel a quien nunca acabaremos de descubrir. Las palabras se quedan cortas a la hora de describir una realidad tan fascinante. Hemos de reconocer humildemente que es difícil hablar de Dios. El himno del oficio de las lecturas del miércoles de la primera semana dice así: Oh, tú, el más allá de todo, ¿cómo llamarte con otro nombre? No hay palabra que te exprese, ni espíritu que te comprenda. ¿Cómo puedo llamarte si tienes todos los nombres? Oh, tú, el único a quien no puede nombrar. No obstante, tiene razón el salmista cuando, atormentado por el enemigo y las dificultades de la vida, grita con todas sus fuerzas: A ti, Señor, te invoco, roca mía, no te quedes callado ante mí, porque si tú me guardas silencio, seré como los que bajan a la tumba. Tú lo has visto, Señor, no te calles, mi Señor, no estés lejos de mí, despiértate, vigila para hacerme justicia. Dios mío, no estés callado, no guardes silencio, no te quedes quieto, Dios mío, que tus enemigos se agitan y los que te odian alzan la cabeza. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás de mi salvación, de mis palabras suplicantes. Dios mío, te invoco de día y no escuchas, de noche y no encuentro descanso. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Quédate en vela, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro? ¿Olvidas nuestra miseria y opresión? En efecto, aunque Dios da la impresión de guardar silencio, se revela y nos habla a través de las maravillas de la creación. Basta con estar atento como un niño a las maravillas de la naturaleza, porque la naturaleza nos habla de Dios. La larga búsqueda de San Agustín pasa también por la mirada que dirige a la obra de la creación, tal y como refleja este pasaje de las Confesiones. Pregunté a la tierra y me dijo: ¿no soy yo? Y todas las cosas que hay en ella me confesaron lo mismo. Pregunté al mar y a los abismos y a los reptiles de alma viva y me respondieron: no somos tu Dios, búscale sobre nosotros. Interrogué a las auras que respiramos y el aire todo, con sus moradores. Me dijo: se engaña Anaxímenes, yo no soy tu Dios. Pregunté al cielo, al sol, a la luna y a las estrellas. Tampoco somos nosotros el Dios que buscas, me respondieron. Dije entonces a todas las cosas que están fuera de las puertas de mi carne: decidme algo de mi Dios, ya que vosotras no lo sois,
decidme algo de él. Y exclamaron todas con gran voz: Él nos ha hecho. Mi pregunta era mi mirada, su respuesta, su belleza. ¿Cómo no admitir aquí, en la gran Cartuja, esas hermosas y elevadas montañas cubiertas de nieve? Miren su majestuosa belleza, son una palabra de Dios. El hombre mismo es como el rostro de Dios, porque ha sido creado a imagen del Padre, dice el Salmo 8. Lo has hecho poco menor que los ángeles, le has coronado de gloria y de honor. Le das el mando sobre las obras de tus manos. El hombre es una palabra encarnada y silenciosa de Dios. La luna, las estrellas, el sol, el mar, el firmamento son la prueba visible de la existencia y de la omnipotencia de Dios, que los ha creado por amor. Las criaturas son la voz potente y misteriosa de Dios. Este nuevo descubrimiento de Dios a través de la creación despierta en San Agustín un amor inmenso. Sé que nadie ha visto ni ha entendido jamás a Dios, excepto aquel que viene en su nombre. Este ha visto al Padre. Juan 6:46. Pero sé también que Él me habla cada día en lo más íntimo de mi ser y le escucho en el silencio que suscita la escucha mutua, el deseo de comunión y de amor. Dios es una luz que ilumina e irradia sin ruido. Su llama resplandece, pero su brillo es silencioso. Dios brilla y resplandece como el sol. Arde como una hoguera, pero es inaudible. Por eso me parece tan importante dejarnos inundar por el silencio de Dios, que es una palabra sin voz. En la relación con Dios, todo es paradójico. Las realidades que en el hombre se oponen, en Él son solo una. La presencia y la ausencia se solapan, como dice el hermano cuarteto del poeta Rainer Maria Rilke. Para encontrar a Dios hay que ser feliz, porque los que con angustia lo inventan van muy rápido y buscan poco la intimidad de su ausencia ardiente. Palabra sin voz o comunión silenciosa. Estas expresiones indican la realidad siempre misteriosa del encuentro con Dios. No podría ser de otra manera. Cuando lo infinito se encuentra con lo finito, ese encuentro escapa a nuestros límites naturales. En la Cartuja no buscamos el silencio, sino la intimidad con Dios por medio del silencio. Es el silencio privilegiado que permitirá la comunión. Pertenece al orden del lenguaje, pero un lenguaje de otra clase. Por eso, los estatutos de la orden comienzan con estas palabras esenciales: para alabanza de la gloria de Dios, Cristo, palabra del Padre, por mediación del Espíritu Santo, eligió desde el principio a algunos hombres a quienes llevó a la soledad para unirlos así en íntimo amor. Siguiendo esta vocación al maestro Bruno, entró con 6 compañeros en el desierto de Cartuja, el año del Señor, 1084, y se instaló allí. Estatutos 1:1. Hay que volver una y otra vez al misterio de Jesús. Hace 2000 años, Dios habló en medio del mundo con una palabra humana idéntica a la nuestra.
Cristo vivió 33 años en esta tierra y durante 30 de ellos su palabra no traspasó los límites de una aldea de varios centenares de habitantes. Ese es el silencio de Dios. Está en la tierra y permanece oculto. ¿Se puede hablar de un Dios silencioso? Yo hablaría más bien de un Dios oculto. Son dos matices de una misma realidad que ofrecen el mismo contraste. Lo que es silencioso es la manera de hablar de Dios. Dios es silencioso cuando habla, cuando el Verbo se hace carne, se muestra ante nuestros ojos y, por eso mismo, velado en su divinidad. Cuando habla con palabras humanas, la palabra divina nos resulta audible y está oculta. La mayoría solo escucha palabras humanas y no les presta atención. Es una paradoja asombrosa. Dios se abaja hasta hablar nuestro lenguaje y eso nos hace sordos a las inflexiones divinas de esa voz demasiado terrenal. A lo largo de su vida, Jesús habló con palabras y una vez incluso con cuerdas, pero ante el Sanedrín, ante Herodes y Pilato, calla. Al sumo sacerdote le dice: yo he hablado claramente al mundo y no he dicho nada en secreto. Pregunta a los que me oyeron de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Juan 18, 20-21. Esta respuesta le vale una bofetada. ¿No es precisamente esta la situación de hoy en día? Jesús ha pronunciado la palabra que el Padre quería dirigir al mundo. Ha cumplido su misión hasta el final. Si queremos saber lo que nos dice, debemos preguntar a los que son sus testigos o a los que están acreditados por Él, es decir, a la Iglesia. Pero esta es una respuesta que no gusta. El silencio de Dios no tiene tanto que ver con que no hable como con una manera de expresarse y con las pocas ganas que tenemos de escucharle. En la vida espiritual se alternan sucesivamente un Dios que se muestra y un Dios que se oculta, un Dios que se hace escuchar y un Dios que calla. La oración nos enseña las sutilezas de la palabra divina. ¿Es Dios el que es silencioso? ¿O somos nosotros los que no le escuchamos porque nuestro oído interior y nuestra inteligencia no están habituados a su lenguaje? El fruto del silencio consiste en aprender a distinguir su voz, aun cuando siempre conserve su misterio. En la oración, la voz divina es poderosa en el sentido de que es capaz de llegar a lo más íntimo de nuestro ser, pero se manifiesta de un modo sumamente discreto. Los caminos de la vida espiritual son muy variados y hay quien puede atravesar un desierto que parece no tener fin. Algunos tocan prácticamente con los dedos el silencio de Dios en su vida. Esto puede adoptar formas místicas, como lo muestra la dolorosa experiencia de la Madre Teresa de Calcuta. Después de años de profunda intimidad con el Señor, la santa vio cómo todo iba desapareciendo. También Teresa del Niño Jesús vivió esta forma de abandono los 2 últimos años de su vida. No obstante, no es esta la regla general, y el alma contemplativa que ha aprendido el lenguaje del esposo divino, si no lo escucha nunca, como se escucha la palabra humana, aprende progresivamente a percibir en todo su rastro. Entonces esa alma se parece a una mujer enamorada que se sabe intensamente amada
y que espera reunirse de nuevo con su amado por la noche. Por eso, a lo largo del día, aún sin encontrarle a él, ve por todas partes señales de su presencia. Aquí, una nota cariñosa sin firmar, pero cuya letra conoce demasiado bien para poder dudar de que procede de él. Allá, un ramo de flores, sin más explicaciones, aunque algunos detalles le revelan que ha sido él quien se lo ha dejado. Más tarde, andando por el camino, escucha la música de una flauta cuyo origen no se percibe claramente, pero la mujer sabe que se trata de él y que toca para ella, mientras que la persona que la acompaña no sospecha nada. Y así, todo el día, ella le siente en todas partes ve signos no solo de su presencia, sino de la atención que él le presta. Y le parece que él no deja de hablarle, aunque no le vea. Va preparándola en silencio para el encuentro de esa noche, cuando por fin puedan hablar. Está ahí, como un perfume inaprensible, pero totalmente perceptible, presente en todas partes, aunque no se pueda decir de dónde viene. Creo que Dios habla en el silencio. Nunca dejan de asombrarme su discreción, sus maneras delicadas, infinitamente respetuosas con nuestra libertad. Somos frágiles como el cristal, y Dios modera su poder y su palabra para adaptarlos a nuestra debilidad. El amor no se impone, no puede imponerse, y como Dios es el amor infinito, su respeto y su delicadeza nos desconciertan. Precisamente porque está presente en todas partes, se oculta con más cuidado aún, para no imponerse. Hay un mandamiento divino que nos ordena amarle, pero ese es tan solo un primer nivel. Así lo expresa de un modo espléndido la nota de un hermano cartujo. Dios mío, qué asombroso es que nos hayáis mandado amaros, dado lo que vos sois y lo que somos nosotros. Deberías prohibírnoslo, pero si no nos lo permitierais, os amaría en secreto. Dios mío, qué asombroso es que nos hayáis mandado amaros, dado que vos sois lo que sois y lo que somos nosotros. Deberíais prohibírnoslo, pero si no nos lo permitierais, os amaría en secreto. El hombre no busca el silencio por el silencio. El deseo del silencio en sí sería una aventura estéril y una experiencia estática, especialmente agotadora. En lo más hondo de su alma, el hombre desea la presencia y la compañía de Dios. Del mismo modo que Cristo buscó a su Padre en el desierto, alejado de los gritos y las pasiones de la multitud. Si le deseamos de verdad y si estamos en su presencia, las palabras dejan de ser necesarias. Solo la intimidad silenciosa con Dios es palabra, diálogo y comunión. En la Gran Cartuja tengo la sensación de que el silencio es una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo toca el cielo. Si Jacob hubiera podido pasar la noche en ella, estoy seguro de que habría exclamado: ¡qué terrible es este lugar! Esto no es sino la casa de Dios y la puerta del cielo.
El que los cartujos se ciñan a una ascesis tan silenciosa se debe a que el silencio es el mejor medio de encontrar a Dios. Para nosotros, el silencio significa una ascesis y un deseo. Una ascesis porque hay que tener en cuenta que el silencio exige un esfuerzo, pero también nos atrae y nos es necesario. Lo sencillo siempre es difícil de explicar. A quien quiere escuchar el canto de un pájaro le molestaría bastante que un avión cruce el cielo, porque su espacio de percepción se reduce y no puede escuchar al pájaro. No nos equivoquemos, no buscamos el silencio por el silencio, sino por el espacio que proporciona. El silencio nos permite percibir y escuchar mejor, abre nuestro espacio interior. Aunque no se busque el silencio por el silencio, la realidad es que está presente en cada instante. Ese es nuestro deseo más ferviente, pero ¿alcanzamos ese ideal? Seamos realistas, también en los cartujos existe el ruido, demasiado bien lo sabemos. Resulta paradójico que el silencio exterior y la soledad, cuyo objetivo es facilitar el silencio interior, empiecen por sacar a la luz todo el ruido que hay en nosotros. Si llevan ustedes en el bolsillo una radio encendida, es posible que en medio del jaleo de una ciudad o de una calle no se den cuenta, porque su sonido se mezcla con el entorno. Pero si entran en una iglesia, no tardarán en percibir que de su bolsillo sale un parloteo constante. Lo primero que harán será intentar apagarla. Por desgracia, no hay botón que baje el parloteo de nuestra imaginación. Las primeras frases consisten en ser consciente de ello, por poco que nos guste. El silencio que reina en el monasterio no es suficiente. Para alcanzar la comunión en el silencio, hace falta una labor indefinidamente recomenzada. Hemos de armarnos de paciencia y dedicar a ello arduos esfuerzos. Cuando por fin nuestra imaginación acepta colaborar y sosegarse, los momentos de profunda intimidad con Dios pagan con creces los esfuerzos que han sido necesarios para darle espacio a Él. Pero nosotros no somos capaces de crear la intimidad con Dios. Esta procede siempre de lo alto. Lo que nos toca a nosotros es construir el estuche donde pueda tener lugar el encuentro. La soledad nos ayuda. Es mucho más fácil alcanzar el silencio interior cuando estamos a solas. Siempre me ha gustado el tiempo de oración solitaria en la celda que precede al oficio nocturno de la iglesia. Ese tiempo, recién levantados en mitad de la noche, tiene algo excepcional. No voy a idealizar, no digo que a esa cita asista siempre la paz del corazón, pero por lo general la comunión silenciosa crece con una naturalidad mucho mayor. Me gustaría prolongar ese recogimiento durante el oficio en el coro que viene después, pero pocas veces soy capaz de recuperar la misma calidad de comunión, porque la dimensión comunitaria de la liturgia pone en movimiento los pensamientos. Mientras haya enamorados en el mundo, seguirán procurando verse a solas, y de su encuentro formará parte el silencio. Quizá este sea el modo más simple de explicar nuestra elección de vida. El silencio y la soledad cartujas adquieren su sentido dentro de ese inmenso deseo de intimidad con Dios. Para los hijos de San Bruno, el silencio y la soledad son el lugar perfecto para el encuentro de corazón a corazón. Coincido plenamente con don Dismas. La soledad
es imprescindible para crear un espacio de silencio. No hace falta ninguna palabra explícita para estar con Dios. Basta con callar y contemplar su amor. En silencio miramos a Dios y dejamos que Él nos mire. Dios nos ve en todo momento. No obstante, cuando nos abandonamos en Él, su mirada es más penetrante. Percibimos la dureza de sus ojos y su presencia nos ilumina, nos da paz y nos diviniza. Para encontrar la comunión con Dios, los evangelios no animan al hombre a buscar el silencio, sino el desierto. El Nuevo Testamento no contiene ningún ejemplo en el que Cristo busque el silencio. Es en el desierto donde quiere reunir las mejores condiciones para la intimidad con el Padre, para dejarse penetrar por su voluntad. Hablando de la oración, San Juan de la Cruz dice que es como quien abre los ojos con advertencia de amor. Se trata de una mirada espontáneamente silenciosa y maravillada. Yo le miro y él me mira, decía muy poéticamente el campesino de Ars, feligrés de San Juan María Vianney. Un intercambio de miradas. ¿Qué hay más elocuente que ellas cuando salen de un corazón para llegar a otro? El campesino es poco expresivo, con mirada pura y sincera, sondea esa presencia silenciosa de Jesús que arde de amor por nosotros. Dios es silencioso, pero su mirada se cruza con la nuestra y llena el corazón del hombre con su fuerza y su ternura misteriosa. Sí, no escuchamos a Dios con nuestros oídos porque Él habla de otra manera. En su libro Chemins de la contemplación, dice el jesuita Yves Ragin, lo que procede de Dios puede que parezca venir de lo más profundo de nuestra psique, pero bajo una luz que viene de más lejos, sabemos que procede de Dios. Es inútil querer separar la parte de lo humano de la parte de lo divino. La una está inserta en la otra. Los que se retiran en la gran cartuja y aspiran a entrar en ella, me suelen preguntar cómo pueden estar seguros de que Dios los llama al desierto. Siempre les respondo que no lo sé. Dios se manifiesta de muchas maneras y no puedo adivinar, ni ellos tampoco, cuál elegirá en cada caso. Pero el cielo siempre acaba manifestándose.